no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Voy a reiterar este texto bíblico. No solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que esta produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, pero esta esperanza en la cual usted y yo hemos creído no nos avergüenza, por causa de que en medio de esta esperanza el amor de Dios ha sido y está siendo derramado en nuestros corazones por medio de la presencia del Espíritu Santo. Puede tomar su asiento por un minuto y permítame compartir con usted la enseñanza de la palabra del Señor bajo la temática la esperanza que no avergüenza. Si bien es cierto, me llama mucho la atención, nosotros vivimos días sumamente complejos, días que han traído consigo una serie de situaciones colaterales, donde muchos creyentes, aquellos que un día siguieron en la fe firmes, muchos han vuelto atrás. Otros probablemente ya no tienen la misma pasión que antes tenían, y otros han ido poco a poco perdiendo la esperanza, porque han sido influenciados por aspectos temporales, pasajeros de este mundo, y otros hasta han puesto su mirada en aquello que expira y desaparece, y no en aquello que permanece. Si bien es cierto, lo que hoy vivimos no es algo nuevo, es algo que por mucho tiempo, cíclicamente, de tiempo en tiempo, trató de atacar la iglesia. En el pacto antiguo, antes de la cruz de Cristo, en una ocasión se hace mención de una característica y de un ser llamado Amalek. Este tenía la cualidad de que atacaba al pueblo del Señor por la retaguardia. Era una especie de sutil ministración de desánimo, de desaliento que llevaba a muchos a volver atrás. Hoy en día, de la misma forma, libramos grandes batallas. Creo que si hacemos una especie de indagatoria individual y luego hablamos de forma colectiva, para todos no es un secreto que nuestros días han entrado en un aceleramiento sumamente complejo y muchas cosas han cambiado. De la misma forma que muchas cosas han cambiado, estamos frente a retos y desafíos cual nunca antes. Que hablar de lo que tiene que ver con la apostasía colectiva e individual que estamos viviendo en nuestros días. Como muchos creyentes han abandonado la fe, como otros están volviendo atrás y algunos otros hasta han considerado no seguir perseverando en Cristo Jesús. Todo esto revela cuál es el fundamento que gobierna nuestras vidas, qué es lo que nos sostiene, qué es lo que nos mantiene de pie. Así que como esto no es un tema nuevo, ni una realidad que estamos solo experimentando nosotros, a lo largo de la historia la iglesia ha experimentado momentos difíciles, momentos de persecución, momentos de tribulación. Yo soy de lo que particularmente creo que lo que hoy estamos viviendo es el inicio de cosas todavía mucho más complejas que veremos en los días a medida que el tiempo avanza. Estamos entrando en días de grandes conflictos globales, regionales, que pondrán a prueba la fe, la confianza y aún la esperanza de muchos creyentes que hoy en nuestros días nos ha tocado perseverar en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo encara esta realidad y él empieza a hablar en este texto y se hace algunas preguntas. Lo primero es que él dice no solamente esto, nosotros, está hablando Pablo con sentido de propiedad, somos de los que nos gloriamos en las tribulaciones. Lo hacemos con una convicción, lo hacemos con una esperanza. Lo hacemos porque sabemos que todo proceso de tribulación tiene un fruto y un objetivo. Las tribulaciones producen paciencia. Esta palabra paciencia nos lleva entonces a lo que se llama prueba.
La prueba es una palabra que en el contexto griego se hace sentir por la raíz etimológica de la palabra dokimen. Y esta palabra dokimen también es algo que pone en evidencia lo que hay oculto en nuestro corazón. Por eso muchos creyentes tienen una confusión entre lo que tiene que ver con una prueba y con una tribulación. La prueba es algo que en algún momento determinado llegará a la vida de todo creyente. No importa cuánto tiempo usted tenga en el Evangelio, no importa cuánta sabiduría, cuánto conocimiento, cuántos años o cuánta madurez, todos nosotros seremos probados en un momento determinado. La prueba es algo que viene para que yo pueda evidenciar y conocer qué es lo que Dios quiere manifestar en mi vida en medio de un proceso determinado. Pero la tribulación se diferencia de la prueba. De manera que cuando hablamos de tribulación y de prueba, estamos hablando de dos aspectos diferentes. Yo puedo estar pasando por un momento de prueba y no haber provocado la razón para la cual estar atravesando por ello. Como puedo estar viviendo por un momento de prueba en base a decisiones o acciones que en un momento pasarán la factura de mi accionar en medio de mi vida. Pero la tribulación tiene que ver con algo diferente. En la prueba yo conozco la fidelidad de Dios. Por eso Pablo dice, nos gozamos en medio de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Entonces, aunque nosotros hablamos y decimos estoy pasando por una prueba, estoy pasando por una tribulación y la mezclamos, el apóstol Pablo no mezcló estas dos realidades. Separó prueba de tribulación. Diga conmigo, no es lo mismo la prueba que la tribulación. Así que Pablo hizo una separación de las dos realidades. ¿Y por qué lo hizo? Porque mientras en la prueba yo conozco la fidelidad y la soberanía de Dios a favor de mi vida, en la tribulación Dios conoce lo que hay en mi corazón. Son dos cosas muy diferentes. La tribulación viene de la palabra tribulador. Y la palabra tribulador es una palabra que en nuestra cultura no es muy común, aunque en los campos más adentro podemos encontrar la cultura que hace conocer en el agricultor lo que es el tribulador. Es que cuando alguien cultivaba algún tipo de alimento como el arroz o otro tipo de pajas que vienen de la hierba, llegaba un momento en donde para separar una cosa de la otra se usaba una especie de tridente. Allí es donde cuando se pasa el tridente, todas las piedras que hay en medio de aquello que se ha cosechado son extraídas. Lo que queda es el resultado. La piedra se arranca, se saca, se extrae. Por lo tanto, cuando estamos siendo probados, nosotros conocemos la fidelidad de Dios a favor de nuestra vida. Pero cuando Dios permite que seamos atribulados, Dios permite circunstancias en nuestra vida para que las piedras que nosotros ignoramos, pero que están dentro de nuestro corazón, que son las que ahogan la buena semilla de la palabra que nos ha sido dada, que son las que ponen tropiezo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de creer, Dios entonces por medio de la tribulación la remueve de nuestro corazón, y entonces allí es donde nuestro corazón es conocido. Ahora yo le pregunto a usted lo siguiente: ¿acaso un Dios soberano no conoce todas las cosas? ¿Acaso un Dios omnipotente no sabe nuestro levantar y acostarnos? Conoce cada cabello de nuestra cabeza, conoce las intenciones de nuestro corazón. El punto aquí no es que Dios está ajeno de lo que hay dentro de nosotros. El problema es que si Él nos lo dice, nosotros no se lo vamos a creer. Hay cosas que Dios mismo nos diría que están en nosotros y nosotros diremos no, pero Señor, tú estás hablando del vecino de al lado, pero no de mí. Hay cosas que si Dios nos pasara en la radiografía de lo que ve en nuestra mente y en nuestro corazón, diríamos, pero ese no soy yo, no se parece a lo que yo conozco. Y Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de un enemigo que no está afuera, sino que está adentro. Ese enemigo se llama tú mismo. Tú lo ves en la mañana cuando te levantas.
Cuando te peinas, Él está allí en el espejo. Cuando te bañas, te das cuenta que Él durmió contigo. Ese enemigo es la carnalidad. Ese enemigo es la vieja naturaleza. Ese enemigo es un yo que todavía no ha sido gobernado por la naturaleza del Espíritu y que está en proceso de ser sometido al orden de Dios en nuestra vida. Así que entonces aquí la prueba produce esperanza, pero él empieza a decir, pero esta esperanza no avergüenza. Ahora el texto comienza diciendo, no gloriamos en la prueba y no gloriamos en la tribulación. ¿Cómo se sentiría usted si yo le digo que lo que Pablo está diciendo es, celebramos en medio del proceso? Celebramos lo que Dios está haciendo, aunque nos duela en el momento presente. Celebramos lo que Dios está haciendo, aunque esto produzca en nosotros un quebrantamiento interno. ¿Cómo puede una persona gloriarse en medio de una tribulación? Pablo, que era quien estaba hablando de esto, no era ningún masoquista. Así que no sugiere que busquemos sufrimientos para encontrar placer, que no es de lo que él está hablando. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo aquí, en esta declaración a Timoteo, en un momento determinado a la comunidad de los romanos, pero luego, segunda de Timoteo 1:12, Pablo habla de la importancia de aprender que en medio del sufrimiento hay un propósito y que cuando hablamos de sufrir por causa de Cristo, esto involucra una esperanza mayor de lo que nosotros podemos asimilar en nuestra mente finita. Continúa diciendo en 2 de Timoteo 1:12, porque yo sé a quien he creído. Estoy seguro y cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel gran día. Es importante resaltar esta realidad. Número 1, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba. Número 3, la prueba produce esperanza. Número 4, la esperanza no nos decepciona. Y número 5, la esperanza afirma y produce confianza. Si hay algo que en este tiempo vamos a tener que afirmar en muchos creyentes en Cristo Jesús, se llama la esperanza. Porque vivimos días donde algo que se ha perdido, aparte de la fe, es la esperanza de un futuro glorioso, aún en medio del tiempo que estamos viviendo. La epidemia de la depresión que hoy estamos viendo, y vuestro amado pastor y un gran equipo de los que están acá, que son conocedores del área de lo que tiene que ver con la psicología, con la salud mental del ser humano. Tan solo ver los estallidos de violencia, la forma en que las personas están andando en la calle de una manera en donde hay una especie como de actitud hostil, donde usted no puede ni siquiera dirigirse a alguien porque no sabe de la mala forma que te ha de responder, denota que estamos viviendo días donde para muchos se ha perdido la esperanza. La falta de esperanza produce depresión. La depresión no es más que falta de esperanza. Es un exceso de presente y un exceso de futuro que nos lleva a pensar que no tenemos salida, que no tenemos solución, que lo que estamos viviendo hoy es el final de nuestros días y que no hay ninguna respuesta de parte de Dios en la circunstancia en la que estamos viviendo. Usted podrá estar pasando por alguna prueba. Usted podrá estar pasando por alguna tribulación. No sé si lo que Dios está tratando es que le conozcas a Él, o lo que Dios está tratando es que te conozcas a ti mismo y lo que hay dentro y las piedras que están dentro del corazón. Pero algo yo quiero decirte en esta hora. Cuando hablamos de esta escritura, estamos hablando de que la Biblia promete que hay una esperanza que no desilusiona, que hay una esperanza que no avergüenza, que hay una esperanza que no está basada en la promesa ni de un hombre ni de un político mortal. Está basado en la palabra inmutable de un Dios vivo, poderoso, que hizo los cielos y la tierra y prometió que aunque cielo y tierra pasarían, su palabra y su promesa nunca caducaría. Y la palabra esperanza denota dos realidades. Expresa confianza
y seguridad. Dile al que está a tu lado, si tú tienes esperanza, tienes que tener confianza y seguridad. Todo el que tiene esperanza se baña de confianza. Y todo el que tiene confianza tiene seguridad. Sobre todo sabiendo de quién proviene esta esperanza. Así que esa seguridad y esa confianza están relacionadas con el futuro glorioso que nos espera. No en base a una promesa pasajera de algún hombre mortal que se puede olvidar lo que nos prometió, sino en base a las promesas, carácter y fidelidad del Dios que lo ha dicho. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que esperanza es mirar hacia adelante con un sentido de expectativa y de confianza. Y un hijo de Dios sabe que puede estar firme porque tiene esperanza, porque tiene una realidad certera que le hace confiar, tener seguridad, expectativa y confianza. Y el punto aquí entonces es entender por qué nosotros podemos gloriarnos en medio de las tribulaciones y en medio de las pruebas por causa de la esperanza que se nos ha prometido en Cristo Jesús. Si sufrimos, lo hacemos con esperanza. Si disfrutamos de una victoria, lo hacemos con esperanza. Todo lo que no proviene de la esperanza no está alimentado por la fe, y lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, esta esperanza en nosotros como hijos de Dios abarca varios aspectos fundamentales. La esperanza en Cristo no se limita a lo que podemos tener en este mundo. La esperanza en Cristo Jesús trasciende a la eternidad. Y por esta razón, cuando hablamos de esta esperanza, estamos hablando de una esperanza que no nos avergüenza. Estamos hablando de una esperanza que es tan eterna como Dios mismo. Estamos hablando de una esperanza que abarca aspectos de nuestra vida. Aspectos tales como una esperanza que no nos fallará, por eso no nos avergüenza. Una esperanza que no decepciona, porque fiel es el que la dio y fiel es el que lo cumplirá. Una esperanza de salvación, porque no se acaba en esta tierra, sino que aún después de esta tierra, esta esperanza sigue vigente a favor de todos los que hemos creído en el Señor. Por lo tanto, la esperanza en el tiempo presente, Pedro también la plantea desde una manera magistral y la presenta a la Escritura como una buena esperanza, como una bendita esperanza, como una gozosa esperanza, como una esperanza segura y firme, como una esperanza viva, como una esperanza salvadora, como una esperanza gloriosa y como una esperanza purificadora. ¿Y qué produce esta esperanza mientras nosotros esperamos? Esta esperanza produce resultados. Lo primero que produce es consuelo. Lo segundo que esta esperanza produce es fortaleza. Lo tercero es que esta esperanza produce recompensa. Lo cuarto, una expectativa futura de que usted sabe que aunque hoy las cosas no estén bien, hay una esperanza en que mañana Dios hará algo poderoso y glorioso a favor de nuestra vida. Y la esperanza final se conjuga en aquella que nos sostiene cuando la Escritura declara en Apocalipsis la respuesta de la iglesia en medio de cualquier adversidad. Y el Espíritu y la iglesia decimos: sí, ven, Señor Jesús, que es la esperanza final de nuestra redención, el retorno glorioso, algo de lo que ya no se habla mucho en este tiempo. Nuestro Señor fue levantado, ascendido, glorificado, exaltado, está reinante en el trono, pero también volverá por una iglesia que mantiene su esperanza en que el que se fue también volverá, a diferencia que aquel que se fue vino como siervo, pero volverá como rey, reinará sobre todo ambiente, sobre toda circunstancia
y sobre toda adversidad. Cuando usted y yo aguardamos la esperanza en el Señor, somos bienaventurados. Y aguardar significa esperar que algo llegue en determinado momento o ocurra determinado hecho. Por eso la Biblia habla de la importancia de aprender a esperar o aguardar con paciencia. ¿Qué es paciencia? Alguien describió en una ocasión la paciencia como la ciencia o el arte de aprender a esperar. Y ciertamente lo más difícil es esperar. Vivimos en medio de una generación donde todo el mundo quiere las cosas rápido. Usted y yo queremos comer algo, hay sopa instantánea que en 3 minutos está caliente aunque sepa a cartón puro. Usted y yo queremos un sándwich y vamos a un sitio y ya no hay que desmontarse del carro, sino que desde la ventana tenemos la respuesta. Usted y yo queremos café, ya no hay que ponerlo en la greca, hay unas maquinitas que lo tiran instantáneo, aunque 2 ratones y una cucaracha estén rodando por allí donde ese polvo se concentra. Y yo sé por qué se los digo, porque yo he visto las máquinas cuando las destapan. Usted no quiera saber lo que se muere ahí dentro. Por favor, yo trabajé reparando máquinas de esas hace muchos años en Estados Unidos cuando tuve varios trabajos para pagar mis estudios. Había lugares que nos llamaban y cuando íbamos a reparar la máquina, el problema de la máquina no era que estaba dañada, era que estaba... Nuestro único trabajo era retirar el difunto. Yo no tomo eso. Pero nosotros queremos resultados instantáneos, donde le echamos un par de pesos y nos sale el fruto. Y con la fe nos pasa igual. Desde que nos toca esperar un poquito, decimos, pero yo me congrego. Yo honro a Dios con mis recursos. Sirvo al Señor. Tengo una vida de comunión, me he guardado para Dios. Tengo un problema, una situación. Dios no me responde, Dios está mal y yo estoy bien. Porque nuestra capacidad de aprender a esperar se ha debilitado. Vivimos en medio de una vorágine en donde la mayoría de personas ha sido atrapada por la velocidad del tiempo. Vivimos en días donde todo lo queremos rápido, aquí y ahora, sin medir el régimen de consecuencias de lo que cuesta aquello que se consigue con mucha facilidad. Violentamos procesos. Lo orgánico está desapareciendo. Antes, cuando usted y yo éramos más niños o jóvenes algunos, usted se comía algo y usted disfrutaba el sabor y sabía los nutrientes que le estaba aportando. Usted tiene ahora el mismo efecto que duraba 3 y 5 meses en un animal en 4 semanas a base de hormonas y a base de sustancias, sin importar a cuántos mate, porque estamos en medio de una generación que no quiere esperar procesos, sino que lo único que quiere es resultados, aunque esto le cueste en la vida la privacidad y hasta su propia libertad. Por eso las cárceles están llenas de jóvenes, por no querer esperar un proceso. Por eso hay creyentes que están abandonando la fe, por no querer esperar el proceso que conllevan las cosas. Y en medio de todo este panorama, la esperanza que nos sostiene en el tiempo presente, debemos de entender que no es de temporal procedencia, que no es de humana procedencia, que no es pasajera, que no decepciona y por sobre todo que es una esperanza que no desilusiona. Esta esperanza es tan eterna como Cristo mismo. Y esta esperanza no se basa en un hecho aislado, sino que se basa en la resurrección de Jesucristo. Y fíjense lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, del 1 al 10. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Tenemos una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de nuestra habitación celestial. Así entonces seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que hoy estamos en este cuerpo
gemimos con angustia porque quisiéramos ser revestidos para que lo mortal se vista de vida y de gloria, y para esto Dios nos hizo y nos ha dado las arras de su Espíritu. Así que vivimos confiadamente sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y de esta manera cada uno de nosotros tenemos que ser agradables al Señor. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice entonces lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que ya murieron o duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen ¿qué? Esperanza. Porque el que no tiene esperanza se entristece y vive en un estado de amargura y de desesperanza, que es lo contrario a la esperanza. Pero usted y yo no vivimos ni en tristeza ni en desesperanza. Así que entonces esta realidad nos informa lo siguiente: que la esperanza que a usted y a mí se nos ha otorgado en Cristo Jesús es una esperanza reconfortante, es una esperanza satisfactoria, es una esperanza sustentadora, es una esperanza que está viva, es una esperanza segura, es una esperanza triunfante, es una esperanza jubilosa, es una esperanza bendita, y esa esperanza que se nos ha dado a nosotros en Cristo es una esperanza que no desilusiona. Pero hay una transición que debe de llevarse a cabo en nuestra vida. Hay muchos creyentes que solamente han decidido abrazar la fe. Y es bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que lo que no proviene de fe es pecado. Sin embargo, la fe tiene que llevarnos a la esperanza. Así que si la esperanza es creer en una promesa que es segura, la fe es vivir de acuerdo a esa promesa que nos lleva a la esperanza. La fe es la esperanza puesta en acción. La Biblia dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. Por lo tanto, la fe es la esperanza puesta en acción. Y sin fe usted puede tener una esperanza teórica y emocional, pero no va a tener una esperanza con acción, porque es la fe que hace que la esperanza pueda accionar. Así que entonces, cuando hablamos de esta esperanza, de esta seguridad, de esta confianza, estamos hablando de una esperanza que no desilusiona, estamos hablando de una esperanza que no desalienta, y estamos hablando de una esperanza que tiene fundamento, y su fundamento se llama Jesucristo. Hebreos capítulo 6, versos 16 al 20, hace una declaración contundente. Por lo tanto, Hebreos 6, 16 al 20 dice: porque los hombres en la tierra, cuando hacen una promesa, ciertamente juran por uno mayor que ellos, para que al fin de toda controversia, por medio del juramento, haya confirmación de lo que están diciendo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa qué tan inmutable, inmovible era su consejo, Él interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, escuche bien, inmovibles, intraspasables, entonces sea imposible que Dios mienta, y tengamos un fortísimo consuelo a lo que hemos acudido para signo de la esperanza que tenemos delante de nosotros, la cual tenemos esta esperanza con dos características fundamentales. Fíjese lo que dice el verso 19: como una segura y como una firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Dios también entró a Cristo por nosotros como precursor, hecho sacerdote para siempre, según el orden de nuestro Señor
y del orden de Melquisedec. Dos declaraciones contundentes. Dios, para que supiéramos cuán inmovible, inmutable era su palabra y su consejo, juró y hizo un juramento. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que uno de los aspectos que el hombre ha perdido en nuestros días tiene que ver con la dignidad de su palabra. Antes, cuando una persona hacía un trato, no se necesitaba ni un abogado. En los tiempos de mis abuelos y de muchos de los que hoy nos anteceden y están acá, hubieron negociaciones que se hicieron con un apretón de mano. De hecho, les voy a contar un testimonio. Yo fui a visitar a mi abuelo antes de morir con 90 y tantos años de edad. Una de las cosas que sucedió con mi abuelo era que mi abuelo tenía una tierra que él nunca llegó a traspasar a una familia con quien hizo un trato. Así que entonces mi papá y otros de los hijos, llegó un momento que con la edad avanzada dijeron: papá, pero usted pasó la tierra, esa gente la está ocupando y esa tierra es de esta familia porque ustedes no tienen un documento firmado. Mi abuelo reunió los hijos que pudo y dijo una cosa. Dijo: nunca llegué a firmar un documento con mi compadre, pero le apreté la mano y le di mi palabra. Así que si ustedes, estoy hablando la frase de él y no porque creen eso, no quieren que yo salga de la tumba, cuidado si tocan esa tierra y busquen cómo traspasar esos papeles, porque deshonrarían mi nombre, mi memoria, y me ofenderían después de muerto si tocan eso que yo pasé con un apretón de mano a un compadre bajo un trato y un juramento. Les digo, mis amados, que quedé impactado. 94 años en una silla ya sin poder enderezarse, y él estaba pendiente de lo que prometió a un compadre y a un amigo. Hasta el día de hoy nadie ha podido tocar eso. Y yo entiendo que ya están en el proceso de traspasarla formalmente, porque los dos viejitos se apretaron la mano, no se sabe bajo qué acuerdo, y se entregaron la tierra y ya eso quedó así. Hoy día las cosas han cambiado un poquito. Dile que está a tu lado, un poquito. Ya ni con el contrato se puede creer en nadie. Las letras pequeñas son asesinas y peligrosas. Se tiene que buscar varios abogados y ya no se confía en el del otro, y usted tiene que buscar lo suyo y el del otro, y se termina pagando doble. Cuando alguien no cree lo que le estás diciendo, te dice júralo. Y cuando alguien te dice júralo, usted tiene que empeñar los nietos, los hijos, los abuelos, papá, mamá, al que tenga vivo, para que le puedan creer. La pregunta entonces aquí es: si Dios interpuso un juramento, porque Dios quería que nosotros supiéramos que la esperanza en Él es tan firme y tan pura que nunca iba a fallar ni se iba a traspasar, y que lo que Él ha dicho que hará con esta casa de fe, lo que Él ha dicho que hará con cada uno de ustedes, pasará cielo y tierra, pero eso no caducará, porque Dios lo cumplirá. Lo que Él ha prometido, Dios dijo: yo voy a interponer un juramento, no porque tengo reputación de no cumplir, sino porque ellos tienen problemas para creer. Así que voy a jurar, pero hay un solo problema. ¿Por quién puede Dios omnipotente, todopoderoso y omnisapiente jurar, si cuando alguien no te cree a ti ni a mí, me dice: júrame por lo que tú más amas? Y ahí sale la mamá, la prima, la abuela, los niños, la esposa, lo que sea, que usted, hasta el perro en la casa, lo que usted más ame. La pregunta es: ¿por quién juró Dios? Entonces Dios no podía jurar por los ángeles porque era menor que Él. No podía jurar por nosotros porque somos sus hijos y su creación. No podía jurar por lo creado porque era inferior a Él. Entonces la Biblia dice que para interponer el juramento, Dios no tuvo opción y dijo: juro por mí mismo. Cuando Dios dice juro por mí mismo, está comprometiendo su carácter y su reputación, pero de hecho está comprometiendo el trono y la autoridad en lo que está jurando. Y déjeme decirle lo siguiente: hablamos mucho de la santidad, pero la transgresión de la santidad encuentra más perdón que la transgresión de la autoridad del trono. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo es: no existe una cosa en la tierra más segura
que la palabra y la esperanza que yo he dado, porque no está basada en un hombre mortal, no está basada en un sistema bancario que colapse, no está basada en un sistema político que defraude, está basada en el trono de Dios, y lo que del trono de Dios procede no tiene sombra de variación. Por lo tanto, lo que Dios ha dicho de mí y de ti lo cumplirá. Dile al que está a tu lado: lo que Dios te ha dicho lo cumplirá. Aleluya. La escritura llama en una segura y firme ancla del alma. Por lo tanto, está diciendo que esto da seguridad, estabilidad, aún en medio de la adversidad. Y que la base de nuestra confianza no radica en asuntos pasajeros, sino en la naturaleza inmutable de un Dios vivo y su compromiso inquebrantable de cumplir su propósito a favor de nuestra vida. Así que entonces Dios llama a esta esperanza el ancla de nuestra alma. Me detengo por un minuto porque es importante que reflexionemos en lo siguiente. Según el libro de Tesalonicenses, en una de sus declaraciones, capítulo 5, versículo 23, usted y yo somos seres integrales. Por eso la Biblia dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de vuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como seres integrales tenemos un cuerpo que ya lo conocemos. Tenemos un espíritu que estamos día a día creciendo en entender cómo interactúa con Dios. Pero tenemos un alma que es muy peligrosa. Es un alma voluble, cambiante, traicionera. El alma yo la describo como la arena movediza. Cuando usted cree que más firme está, allí resbala y no se sabe dónde va a parar. El salmista David, que conocía los peligros del alma, en un momento determinado dijo: alma mía, alaba a Dios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. El alma tiene mala memoria y el alma se parece a la fama. Si hay dos cosas peligrosas en la vida, se llaman el alma y la fama. Y le voy a enseñar algo hoy que no está para enseñar en esta enseñanza, pero quiero que usted la tenga allí. El alma es tan variable y cambiante que le digo que se parece a la fama, porque se cree en la mitología griega que la fama era tipificada por una especie como de ave que tenía muchos ojos en las alas, en la cabeza, en el cuerpo, en todas partes, pero tenía una característica. Cuando la fama se posa sobre una persona, todos los ojos del mundo están sobre la persona que es famosa. Y la persona se siente tan importante, tan grande, tan engreída, que se endiosa y llega a creer que es un Dios en miniatura en la tierra, porque la fama posó sobre su vida. Esa fama que le llega a los cantantes, a los famosos, a los deportistas, a algunos pastores, a muchísimas personas. Esa fama se posa sobre una persona y le hace sentir un Dios en la tierra y se hace sentir por encima de los demás. Pero en la mitología griega, la fama, que era representada por un ave de muchos ojos, tenía una característica segunda muy interesante. Era el Dios que tenía más mala memoria. Por lo tanto, cuando la fama estaba sobre alguien, se sentía ser el ser más importante del planeta Tierra, que ni a Dios lo necesitaba. Pero cuando la fama se movía donde otra persona, se le olvidaba toda la importancia que tuvo aquel sobre quien estuvo. Y por eso la mayoría de famosos terminan en depresión, en drogas, en alcoholismo. Porque cuando la fama se mueve de ellos, no se acuerda nunca más de que un día los visitó. Y como tiene tanta mala memoria, tiene muchos ojos, pero no tiene una memoria para recordar en quién posó y dónde estuvo. El alma tiene un problema similar. El alma se nutre mucho por lo que ve, por los sentidos, por lo que los ojos pueden apreciar. Y todos nosotros, para conocer
Yo quiero darles por lo menos 3 aspectos del alma en este día. Número 1, el alma o los ojos del alma son muy dados a llevarse por las ilusiones pasajeras y caducantes del tiempo. Por eso el alma se lleva de los espejismos, de las cosas que parecen ser pero no son, y el alma tiende a llenarse de una especie de embriaguez cuando entiende que eso que quiere o desea, que puede traducirse como el deseo de los ojos o la vanagloria de la vida, es aquello más importante que la voluntad de Dios para nosotros. La segunda característica del alma es que el alma muchas veces se guía por lo que tiene que ver con la realidad virtual de nuestra existencia. Y todos nosotros tenemos 2 realidades delante de sí. Una se llama la realidad virtual. La realidad virtual es lo que mis ojos ven. Pero la realidad virtual no siempre está conectada a la realidad legal de las cosas. Y la realidad legal no tiene que ver con lo que mis ojos ven, sino con lo que Dios ha dicho por medio de su palabra. Así que usted y yo vivimos entre la realidad virtual de las cosas y la realidad legal de las cosas, entre lo que ven mis ojos y entre lo que dice su palabra, y tengo que tomar la decisión de a quién creo, si a lo que mis ojos están viendo o a lo que Dios ha declarado y ha dicho por medio de su palabra. Así que entonces lo que Dios usa aquí para ir concluyendo es una declaración que está ligada al lenguaje náutico. Dice: la esperanza por la cual Dios juró por sí mismo es la más segura ancla que tiene nuestra alma. Es la que hace que nuestra alma esté firme, aunque su naturaleza es estar variando y saltando de un lugar al otro. Esa es la que garantiza que esa alma no va a naufragar en cuanto a la fe, sino que se mantendrá firme y posicionada aún en medio de las más altas mareas, oleajes y tormentas de la vida. Pero cuando hablamos del ancla, tenemos que entender lo siguiente: donde quiera que hay un ancla, también hay un barco. Y un barco sin ancla es vulnerable a hundirse en medio de cualquier tormenta. Cuando usted está abordando un barco y no tiene ancla, tiene que entender que en algún momento podrá perder el rumbo, se quedará sin esperanza para sobrevivir y en medio de la tormenta se hundirá en el mar de la desesperanza. Por eso el Señor nos llama a entender que nuestra esperanza en Él es el ancla segura en la que usted y yo podemos confiar. Y todos nosotros, con esto aplico y concluyo esta enseñanza, en algún momento de nuestra vida hemos empezado a sentir oleajes que nos llevan a temer un naufragio. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido ideas equivocadas acerca de la esperanza. De hecho, la idea popular que se tiene acerca de lo de la esperanza es muy diferente a lo que es la esperanza en Cristo. Si usted y yo vivimos con la esperanza puesta en los sistemas de este mundo, tendremos pensamientos ilusorios. En ocasiones no se cumplirá aquello en que hemos confiado y en otras ocasiones terminaremos desilusionados. Pero cuando nosotros confiamos plenamente en lo que Dios dice, vamos a tener plena certeza y esperanza de que el que ha prometido algo a nuestra vida será fiel en cumplirlo. Y Pablo nos dice a nosotros cuál es la fuente de nuestra esperanza. Por eso Romanos capítulo 15, versículo 4 declara lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Esta esperanza no nos desilusiona. Esta esperanza tiene nombre. Esta esperanza, Efesios 1:18 lo llama Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta esperanza Dios la da a todo aquel que Dios ha llamado.
Esta esperanza contiene las riquezas de la gloria entre los santificados. Esta esperanza es aquella que se basa en lo que nosotros no vemos, pero sí creemos. Y esta esperanza es tan eterna y tan gloriosa como Dios mismo. Y esta esperanza, para afirmar y cerrar esta enseñanza, tendrá grandes resultados y recompensa para aquellos que vivimos en esperanza. Primero, la esperanza que hemos creído nos producirá gozo para vivir. Romanos 12:2. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Número 2, esta esperanza producirá fe y amor en nosotros. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os ha sido guardada en los cielos. Número 3, esta esperanza produce como resultado el que vivamos una vida pura. Primera de Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Número 5, produce en nosotros perseverancia y constancia. Primera de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de vuestra obra de fe, de trabajo, de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 6, nos inspira a alabar a Dios. 7, produce en nosotros valentía. 8, produce en nosotros paciencia. 9, trae a nosotros regocijo. 10, afirma nuestra seguridad y confianza. Y 11, nos afirma la seguridad de nuestra salvación. Concluyo con Hebreos 10:23 que dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Y concluyo donde comencé, Romanos capítulo 5, versículo 3. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no nos desilusiona, porque la esperanza nos afirma en la confianza de que aquel que prometió a nuestras vidas cumplirá lo que Él ha dicho. Quizás en el tiempo en que vivimos, aún los mismos afanes de nuestra vida nos han hecho borrar o olvidar por la mala memoria del alma todo lo que Dios ha hablado a nosotros. Pero yo quiero hoy que usted haga un ejercicio, dejarle esta demanda de que usted haga un ejercicio. Desde que usted y yo conocimos al Señor, ¿cuántas cosas Dios ha dicho que hará en nuestra vida que todavía nosotros no hemos visto? ¿Cuántas promesas hemos recibido de parte de Dios? ¿Y qué tan segura es aquella esperanza en la cual nosotros hemos creído? La esperanza que usted y yo hemos creído en Cristo es una esperanza que no avergüenza. Esa esperanza en la cual Él juró por sí mismo que cumplirá en nosotros lo que nos ha dicho, es la segura y firme ancla del alma y aquella que nos sostiene aún en un mundo lleno de desesperanza. Es mi oración en este día que esa esperanza que es eterna, gloriosa, pura y tan poderosa que ha sido afirmada en el trono mismo de Dios sostenga nuestras vidas, nos ayude a estar firmes y a tener una constancia aún en días de aguas turbulentas como los que vivimos, y que nunca ni siquiera consideremos volver atrás por causa de la esperanza que nos ha sido otorgada en Cristo Jesús. Quiero que usted me acompañe por un instante y se coloque sobre sus pies, dándome la oportunidad de orar por usted y hoy poder juntos
Y hoy poder juntos adorar al Señor por un instante. Ay, pues tú tocas piano también, Amy. Porque esto es una familia completa, Dios mío. Aleluya. Ay, santo es el Señor. Qué sorpresa me he llevado hoy. Así que juntos adoramos al Señor por un instante. Tiene su rostro ahí donde está. Quiero orar por ustedes en esta hora, conforme a la palabra que hemos recibido. Padre, gracias te damos en este día por la esperanza que no desilusiona. Esa esperanza gloriosa, eterna y poderosa en Cristo Jesús. Que aún en medio de los oleajes, tormentas, dificultades y tribulaciones de la vida, es aquella que nos sustenta, que nos fortalece y nos guía hacia la confianza que hoy tenemos en Cristo Jesús. Yo oro por personas que están al alcance de esta palabra, que se encuentran en medio de situaciones y adversidad, donde su corazón ha sido alcanzado por la desesperanza. Oro, Señor, para que te lleves toda duda, para que en el nombre de Jesús tú arranques todo tipo de duda y cualquier tipo de desánimo que haya tocado su vida. Algunos que probablemente han considerado volver atrás, y otros que tal vez se encuentran en un momento decisivo, porque han puesto sus ojos, su mirada en aquello que desaparece y no en aquello que permanece. Oro por cada hijo tuyo, ministro competente, personas que se encuentran librando batallas, otros que han perdido la esperanza. Y mientras caminaron sobre las aguas turbulentas, cuando quitaron la mirada de la esperanza que es en Cristo, comenzaron a hundirse. Y hoy tu palabra ha sido enviada para afirmar el ancla de su alma, y que puedan ver la confianza y la seguridad que produce el juramento interpuesto por ti mismo. Señor, ya sea pruebas o tribulaciones, interven a favor de cada vida. Sé tú peleando batallas en esta hora, trayendo respuestas, trayendo soluciones y afirmando la esperanza, fe y confianza de cada uno de mis hermanos en Cristo. De igual manera oro por el liderazgo de esta casa de fe, por los padres de esta casa, por todos aquellos que son columnas en esta casa. Señor, gracias por lo que tú has prometido y has dicho que harás con ellos. Gracias porque lo que nuestros ojos ven es como nada en relación a lo que tú has dicho que harás con esta casa de fe, que es luz en medio de las tinieblas. A quienes tú has colocado con propósito en esta comunidad, en esta región, ciudad y nación. Hoy oro, Señor, para que sean abastecidos de una fe inquebrantable, de un sentido de victoria y causa, que les lleve a celebrar con gozo la victoria de lo que tú has dicho, más allá de lo que sus ojos puedan ver, más allá de lo que dictan las circunstancias y más allá de toda
adversidad. Declaramos nuevas fuerzas. Declaramos una naturaleza victoriosa que se levanta y remonta por encima de toda circunstancia. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Lo pedimos. Amén y amén. Y en este mismo sentir, yo quiero en esta hora, que ahí donde usted está, si hay alguien en este lugar que ha venido por primera vez, alguien que probablemente está acá, que ha venido otras veces, que ha vuelto atrás, que nunca ha tomado una decisión para que su corazón sea tratado por la presencia del Espíritu de Dios y Cristo. Yo quiero que donde estás, si hoy entiendes que Dios fue quien te trajo y te invitó a este lugar, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Y donde te encuentras le digas, ahí donde estás: Señor Jesús, en este día reconozco que te necesito. Por eso te pido perdón por todos los pecados que hasta hoy he cometido. Por eso hoy públicamente yo renuncio a todo poder o derecho legal que Satanás ha tenido en mi vida. Y hoy confieso a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Creo que Jesucristo es Dios. Creo que Dios lo levantó de entre los muertos. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hay alguien acá que ha hecho esta oración por primera vez, le pido que por favor levante su mano en alto para poder identificarle. Hay alguien aquí que ha hecho esta oración por primera vez. Yo veo una mano acá, otra allá y otra allá. Y otra allá también. Deja tu manito en alto por un minuto. Y la razón por la que te pido que la levantes es porque la cultura que manejamos en nuestras casas de fe es que alguien se te acerca y te dé una información que te guiará y te bendecirá a raíz de esta decisión que hoy has tomado. Así que algún hermano se te acercará o por lo menos identificará quién eres, y ya luego entonces te dará una información que te guiará ante esta decisión que hoy has tomado. Una decisión importante, relevante, por la cual tu vida hoy comienza una nueva etapa, un nuevo ciclo, para conocer a un Dios vivo, un Dios de esperanza y aquel que puede manifestar su eterno propósito a favor de tu vida. Te bendecimos en esta hora en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y quisiera hoy por un momento pedirle a todos que tomen su asiento. Yo he culminado, pero hay algo que vamos a hacer en esta hora. Gloria a Dios. Es uno de los motivos por los cuales como equipo hay una representación o delegación de la cual está acá el pastor Iván La Antigua, el pastor Eddie Morillo y mi persona, acompañando a nuestros amados pastores e hijos, pastor Fausto, pastora Ahuida, a quienes yo quiero hoy pedirles que ellos nos comuniquen lo que ahora haremos conforme a las Escrituras. Amén. Amado, usted sabe que en estos tiempos en que invitamos a nuestro apóstol para que traiga esta palabra, uno no comunica, uno dice, bueno, pastor, yo les recomiendo que dé este mensaje o predique de esto. La iglesia necesita eso. Nosotros, bueno, Señor, háblanos. Y yo creo que Dios ha hablado muy claramente. Necesitamos esta palabra. Nosotros en el 2000 recibimos una visión hace 22 años. Y a veces uno ha querido tirar la toalla. Hace 22 años. Pero mira, amado, ¿sabes, pastor? Dios juró por sí mismo. Y una de las cosas que muchos de ustedes tal vez a veces perdemos de vista es que aunque nosotros somos pastores, también somos humanos. Y yo quiero, en el nombre del Señor, y perdone que intervenga acá,
pedirles que ustedes no solamente oren por vuestros pastores, sino que de vez en cuando como líderes también